Por esa situación es que nos vemos un poco precisados, obligados por las circunstancias a hacer una introducción de parte del capítulo 2, propiedades de las sustancias puras, y algo muy rápido del capítulo 3, balance de energía. Esos conceptos son fundamentales para que nosotros podamos entender la práctica 1, que como ustedes saben es balance de energía en sistemas abiertos, más popularmente conocido como ollita a presión. Vayamos. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por sustancia pura. Y para nosotros, una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija en toda la extensión en la cual está desarrollado el sistema. Estamos empezando a hablar algunos temas, términos termodinámicos como sistema, composición, etcétera, que vale la pena que vayamos recordando, ¿no? Sistema es aquella parte de la realidad que está sujeta a estudio, en nuestro caso por nosotros. La definición del sistema es totalmente arbitraria y nosotros la podemos definir en función de lo que nosotros queramos. Retornando, entonces, una sustancia que tiene una composición química fija, entonces será para nosotros sustancia pura. Ejemplos sobran: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Hay un ejemplo o un caso muy particular que es el aire, el cual, si bien no es una sustancia pura stricto sensu, o sea, rigurosamente hablando, porque sabemos que el aire está formado por oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido en pequeñas cantidades, pero dada la naturaleza de su extensión, prácticamente la podemos asumir como si fuera sustancia pura, ¿no? Pero este es un caso muy particular. Para nosotros, reitero, va a ser sustancia pura aquella que tiene una composición química fija. No tiene otra, solamente esa. Sustancia pura. Fases de la sustancia pura. Desde secundaria, inclusive escuela, nosotros sabemos que la materia tiene 3 estados. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estados de la materia. Y para nosotros estado, en termodinámica fase, lo vamos a definir como un estado particular y homogéneo de agregación de la materia. Ahora bien, dependiendo de la naturaleza de la sustancia, a condiciones ambientales, puede presentarse en forma de gas, de líquido o de sólido, dependiendo del caso concreto de la sustancia que estemos tratando. Por ejemplo, cobre, hierro, etcétera, son sólidos a temperatura ambiente. El alcohol, el mercurio, en estado líquido. En cambio, nitrógeno, dióxido, etcétera, son a temperatura ambiente gas, ¿no? Ahora, esos estados de agregación pueden transcurrir del uno al otro en función del cambio de las propiedades en las cuales se encuentra. Uno puede pasar una sustancia de sólido a líquido o de gas a sólido o inversamente o aún
de gas a sólido directamente. Bueno, ahora, ¿cómo es, por qué está en este estado? Si nosotros analizamos al microscopio, etcétera, a nivel pequeño, vamos a ver que en el sólido hay una fuerte unión intermolecular. Podríamos decir como ejemplo que son una especie de soldaditos bien formados y forman figuras geométricas totalmente regulares. Hay fuerte atracción intermolecular. En cambio, en el gas hay una débil unión molecular y prácticamente las moléculas están rebotando, separadas unas de otras, moviéndose a libre albedrío, ¿no? Hay una débil unión intermolecular. Por eso es que en el estado sólido, el volumen de la sustancia, o en particular la densidad, es alta, ¿no? Porque es bastante compacto. En cambio, en el gas, él siempre pretende ocupar la mayor cantidad de volumen posible. La densidad es menor. Bajo esa lógica, el líquido es una situación intermedia entre sólido y gas, en la cual podemos decir de que hay una unión intermolecular intermedia, ¿no? Ni fuerte ni débil, intermedia. Como les decía, podemos nosotros, alterando algunas propiedades, como habíamos visto en la primera clase, presión, temperatura, manipulando esas propiedades, nosotros podemos forzar a que una sustancia cambie de estados. Previamente a ello, debemos hacer hincapié en que los estados de agregación de la materia son 3, pero las fases podríamos decir que son infinitas, porque la diferencia, es decir, por ejemplo, en el estado líquido hay distintas fases dependiendo del valor numérico cuantitativo de la temperatura o de la presión. No sé si me dejo entender esta parte, ¿ya? A ver, veamos. Si nosotros calentamos en el famosísimo dispositivo cilindro émbolo, tomamos una porción de agua a temperatura atmosférica y a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, la colocamos, le ponemos una tapita, que sería el émbolo, y procedemos a darle calor, o dicho de manera rigurosa, energía en forma de calor, representado gráficamente por esta velita. Ese estado 1, state 1, entre paréntesis, este gráfico lo he tomado del Sengel-Bowles. Ya les he dicho, ¿no?, que cualquier gráfico que nosotros tengamos, tenemos que referenciarlo, tenemos que decirle de dónde lo hemos tomado. Ese estado 1 para nosotros termodinámicamente hablando es agua o líquido, perdón, en general, no agua, líquido comprimido. Líquido comprimido o subenfriado. Cualquiera de los dos términos o vocablos se ajustan perfectamente a este estado 1. Ahora, este proceso, como ustedes están viendo, es isobárico. ¿Por qué? Porque está en contra, por decir, de la presión atmosférica, que es la que está actuando de arriba hacia abajo sobre el émbolo. ¿De acuerdo? Bien. Reiteramos entonces. Estado 1, líquido subenfriado o líquido comprimido. Bien. Damos energía en forma de calor y hacemos que
el agua, el líquido aquí presente, llegue a 100 grados centígrados. Está un poco denotado con un poquito más rosadito, ¿no ves? Está. Ese calor añadido se denomina calor sensible. ¿Por qué sensible? Porque se nota, se siente ese cambio desde 20 hasta 100 grados centígrados. Ahora bien, este punto en el cual está ese estado 2, en el cual está el agua a 100 grados centígrados, nosotros podemos ver de que aquí hay una burbujita, una molécula de vapor, solo unita. Este estado 2, por tal situación, se denomina líquido saturado. Estado 2, líquido saturado. Si continuamos el proceso de calentamiento, notaremos que la temperatura se mantiene constante, no cambia, se mantiene en 100 grados centígrados. Pero eso sí, ha habido un incremento de volumen. Vale decir, ya no solamente un hito, varias moléculas de líquido se han convertido en vapor. Este estado 3, en el cual vemos líquido y también vemos vapor al mismo tiempo, se denomina mezcla líquido-vapor, en la cual hay vapor saturado y hay líquido saturado. Y este calor que se le proporciona es calor latente. ¿Por qué? Porque ha servido para cambiar de estado a este líquido a fase vapor. Si continuamos el proceso de calentamiento, eso se llama estado 3, ¿no? Mezcla líquido-vapor. Reitero, si seguimos calentando, dando energía en forma de calor, veremos que de acá a acá ya no hay nada de líquido. Todo líquido se ha convertido en gas. Todo. Menos una gotita que está escondidita aquí, una molécula de líquido. Solo una. Ese estado 4 se denomina vapor saturado, en el cual todo es vapor menos una molécula que es agua. Perdón, líquida. Finalmente, si nosotros continuamos proporcionando calor, energía en forma de calor, veremos que como todo ya se ha convertido en vapor, por tanto, se empieza a incrementar la temperatura del vapor y por efecto consiguiente empieza a incrementarse el volumen. Estaba acá, se incrementa. Y como vemos, la temperatura que estaba inicialmente en 100 grados centígrados se ha incrementado hasta llegar a 300. Ese estado 5 se denomina vapor recalentado o vapor sobrecalentado. Si todo este proceso de calentamiento que hemos hecho a presión constante lo graficamos y hacemos varias veces, podemos encontrar y dibujar lo que se denominan los diagramas de fase. ¿Y qué son los diagramas de fase?
son gráficas que nos permiten mostrar de una manera ilustrada el comportamiento de las propiedades presión, temperatura y volumen específico. De ahí nace los diagramas presión, temperatura, presión, volumen específico y temperatura, volumen específico. A ver, grafiquemos el calentamiento que habíamos hecho. Inicialmente estamos en el punto 1 acá, que es líquido comprimido, y llegamos al punto 2 acá, que es la línea del líquido saturado, acá. Continuamos calentando, llegamos al punto 3, que es la zona de mezcla líquido-vapor. Si continuamos calentando, habremos llegado a lo que hemos dicho, la línea de vapor saturado, punto 4. Y finalmente, si seguimos calentando, llegaremos al punto 5, que es toda esta zona denominada vapor recalentado o vapor sobrecalentado. Por tanto, si hacemos una serie de mediciones a distintas presiones, vamos a tener estos comportamientos. ¿No es cierto? Y esta será la isobara crítica. Ya me estoy adelantando de que este punto máximo se denomina punto crítico. Ahora bien, como estamos hablando de tres propiedades, por tanto, su representación gráfica es una superficie tridimensional de esta naturaleza, en la cual, si por ejemplo yo me voy al segundo piso de mi domicilio, miro hacia abajo y proyecto al piso de abajo, encontraré el diagrama TV. Por el contrario, si me vengo a la izquierda y miro hacia la derecha, proyectaré el diagrama presión-volumen. Finalmente, si me voy a la derecha y miro a la izquierda y lo proyecto en la pared de la izquierda, solamente veré una raya y otra raya que se intersectan por acá. Ese diagrama es el diagrama presión-temperatura. Bueno, haciendo hincapié un poco en el diagrama presión-temperatura, vamos a decir, como dije hace algún instante, de que hay esta línea y se intersecta con esta otra. La intersección se denomina punto triple, y el punto triple es aquel punto en el cual una determinada sustancia se encuentra a la vez de manera simultánea en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Ese es el punto triple. En cambio, este punto se denomina punto crítico, en el cual ya no sabemos si una sustancia o está en estado líquido o está en estado gaseoso. No se sabe. Es una zona un poco oscura que se denomina fluido supercrítico, que está más allá del punto crítico. Este mismo diagrama expresado de otra manera la podemos encontrar a la parte derecha. Y esta la hemos utilizado porque nos interesa lo siguiente. Toda esta zona es sólido, toda esta zona es líquido y toda esta zona es gas.
Por tanto, si yo agarro un sólido y lo caliento, o sea, vengo de acá hasta acá, ese proceso de cambio de fase se denomina fusión. A ver, ustedes abran sus micrófonos. Si un líquido pasa a sólido, ¿qué se llama? Solidificación. Muy bien. Si un líquido pasa al estado gaseoso, ¿qué se llama? Condensación. Eva. Evaporación. Muy bien. Si un gas pasa a líquido, ¿qué se llama? Condensación. Ahora, si un sólido va o se convierte en gas directamente, ¿se llama? Sublimación. Finalmente, si un gas se convierte en sólido, se denomina Deposición. deposición. Apenas creo que tengo una alumna. Bien. Sigamos. Apaguen sus micrófonos. Cuando les diga, abren y cuando no, lo apagan siempre, ¿ya? Bien. Estos diagramas, si están fijándose, son cualitativos. Vale decir, no hay una escala. Por tanto, no podemos leer valores. Solamente es cualitativo. A veces es mucho más práctico tener diagramas a escala, como este que lo he tomado de Fundamentos de la Termodinámica de los señores Borneik y Sontag, en el cual estamos viendo el diagrama temperatura-volumen del agua. Fíjense que la temperatura está en escala aritmética. 0 más 100, 100 más 100, 200 más 100, 300 más 100, 400 más 100, 500. Por el contrario, el eje de las abscisas, en este caso volumen específico, responde a una escala logarítmica que se encuentra o multiplicando o dividiendo una cantidad. Por ejemplo, 100 dividido entre 10, 10. Dividido entre 10, 1. Dividido entre 10, 0,1. Entre 10, 0,01. Entre 10, 0,001. Esta manera de tener una escala logarítmica hace que podamos constreñir, comprimir la escala. Porque, por ejemplo, yo vivo en el Tejar. Si yo estuviera en el Tejar y yo quisiera tener este punto, estaría, no sé, pues por el aeropuerto, que sé yo, 5 kilómetros más allá, ¿no es verdad? Entonces, cuando se hace una escala logarítmica, podemos constreñir un poco esta escala. El punto máximo siempre acá es el punto crítico, ¿no? Sigamos. Diagrama PB tiene prácticamente el mismo comportamiento. Esto siempre es el punto crítico. Todo lo que está aquí adentro es la parte de la porción líquido-vapor. Todo esto es vapor y toda esta partecita es líquido, líquido comprimido. Algunas definiciones no es necesario hacerlas porque ya las hemos manifestado. ¿A qué nos referimos con líquido subenfriado, comprimido o vapor recalentado? Cuando una sustancia está en esta parte, es un líquido subenfriado o comprimido.
Por el contrario, cuando una sustancia se encuentra en toda esta parte, se denomina vapor recalentado. Por el contrario, cuando una sustancia, si se encuentra debajo de esta cúpula, de esta campana, estará en la zona de mezcla líquido-vapor. Son tres porciones claramente identificadas que tienen un comportamiento distinto uno del otro. Ahondando un poco en el tema de la mezcla líquido-vapor, hay una característica muy importante que es o se denomina calidad. Y calidad se refiere a la porcentaje en masa del vapor respecto de la mezcla. ¿Cuánto de vapor tenemos en la mezcla? Por tanto, esa calidad va del 0 al 1, o si quieren, del 0 al 100%, en el cual 0 es líquido saturado y 1 o 100 es vapor saturado. Líquido saturado, vapor saturado. Por tanto, es un sistema de proporciones y a eso se refiere la calidad de una mezcla, o también en algunos libros se denomina título. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que se anoten muy bien esta parte. Hay una particularidad por el cual las propiedades termodinámicas de la mezcla líquido-vapor, sean entalpía, volumen específico, entropía, energía interna, básicamente, de la mezcla, pueden ser representadas por los correspondientes valores del líquido saturado y del vapor saturado. Líquido saturado y vapor saturado, afectado cabalmente por la calidad X. Por tanto, en todo momento, esta relación se cumple, por el cual 1 menos X, la calidad, que multiplica al valor del líquido, es igual a la calidad que multiplica a la propiedad del gas. Esta relación la vamos a utilizar posteriormente a la hora de resolver un sistema de ecuaciones para cabalmente y de manera reiterativa manifiesto el balance de energía. Posteriormente, en la segunda presentación de hoy día. Saturación es otro concepto que nosotros deberíamos tener muy claro. ¿Y qué es saturación? Es un estado de equilibrio. Saturación es un estado de equilibrio. Se la define como una condición en la cual existe una mezcla de dos fases a una temperatura y presión determinadas. O sea, pueden haber infinitas condiciones de equilibrio. Como hemos visto en el diagrama PT, puede ser sólido-líquido, sólido-gas o líquido-sólido, dependiendo, ¿no? No hay problema de esas tres combinaciones. En el presente curso de termodinámica, más énfasis le damos al equilibrio líquido-gas o líquido-vapor. Por tanto, en consecuencia, la presión de saturación se define como la presión a la cual las fases líquida y vapor están en equilibrio para una determinada temperatura. Vale decir, la presión y la temperatura
están íntimamente relacionadas en estado de saturación. Y de hecho, la representación gráfica de esa relación muy fuerte que existe entre presión y temperatura se la denomina curva de presión de vapor. Esa curva de presión de vapor ha sido extensamente estudiada y de hecho es el segundo tema más ampliamente estudiado en termodinámica. El primero son las ecuaciones de estado. Son muy utilizados en la ingeniería y por eso se requiere tener una ecuación de presión de vapor. ¿Y cómo se consigue esa ecuación de presión de vapor? Se la consigue de la siguiente manera. A determinadas condiciones de temperatura leemos las correspondientes presiones de saturación de la sustancia en estudio. Por tanto, vamos a tener pares de resultados de temperatura y presión de saturación. Ambos son de saturación. Posteriormente, formulamos una relación matemática entre la temperatura y la presión y hacemos un proceso de regresión múltiple o polinómica. El resultado de esa regresión será la ecuación de presión de vapor, que tiene esta forma bastante bonita. Por tanto, obviamente, como ustedes saben, no es práctico utilizar estos pares de valores, porque, a ver, fíjense, si yo quisiera a 80, tendría que interpolar. Pero si yo tuviera la ecuación P como función de T, entonces introduciendo la temperatura, calculo rápidamente y de manera violenta la presión de saturación, ¿no es cierto? De ese modo han aparecido en la historia una serie de ecuaciones, como por ejemplo la de Antoine hace casi 100 años, en la cual la ecuación de Antoine indica que el logaritmo de la presión de saturación es igual a una constante A menos una constante B dividido entre C más T. Vale decir, la ecuación de Antoine tiene una, dos, tres constantes. Y tiene esta forma: logaritmo de presión de saturación igual a una constante A menos una constante B dividido entre T más C. Recuerden que C es una constante, 273 otra constante, y esta es una constante, ¿no? No hay problema. Esa es la más clásica y tradicional, pero no es muy exacta. Por eso aquí se dice un rango limitado de temperaturas. La ecuación de Harlacher es una mejora, por la cual Harlacher propone que el logaritmo natural de la presión de saturación es igual a A más B dividido entre T más C por el logaritmo de la temperatura más D que multiplica a la presión, esta presión y esta otra presión es la misma, dividido entre T al cuadrado. Como ven, es mucho más compleja y resolver para la presión supone un cálculo iterativo, ¿no? Porque aquí está presión, no la podemos despejar. Entonces es iterativo. Todo se lo resuelve con métodos numéricos como Newton-Raphson, etc. Pero aquí el énfasis que hay que hacer es que aparece una constante A, una constante B, una constante C y una constante D. Una mejora. Lickhisler no pasa nada, Wagner.
Wagner probablemente es la mejor correlación de presión de vapor que actualmente existe. Ella trabaja en función de propiedades reducidas. ¿Qué es una propiedad reducida? Es igual a la propiedad de operación, esto no es presión, es propiedad, dividido entre la propiedad crítica. En el caso de la temperatura, temperatura reducida es igual a temperatura de operación dividido entre la temperatura crítica de la sustancia que se trate. Por tanto, el logaritmo de la presión de saturación dividido entre la presión crítica, presión reducida, saturada, es igual a esta expresión con A, B, C y D, donde tau es 1 menos TR y está elevado a la 1, a la 1.5, a la 3, a la sexta. Hay otra más compleja que inclusive tiene otros constantes, ¿no? También de Wagner. Bueno, es importante mencionar que esta A de Harlacher no es igual a la A de Antoine. Tampoco es igual a la A de Wagner. Tienen distinto valor cuantitativo, no son las mismas. Cuidado que encuentren una ABC y para calcular la presión de vapor la puedan poner indistintamente, no sirve. Punto 1. Punto 2. Como les he manifestado, estas correlaciones se las obtiene haciendo una regresión en base a datos experimentales. Fíjense, esto está en grados centígrados y esto está en kilopascales. Por tanto, la regresión funcionará para grados centígrados y kilopascales. Si yo quisiera tener en otras unidades, tengo que convertir. Repito, 1, respetar unidades. 2, constantes distintas para cada ecuación. Es muy importante porque muchos se confunden a la hora de evaluar y utilizar estas correlaciones de presión de vapor. Ecuaciones de estado es práctica 2. No vamos a tocarlo en esta ocasión. Tablas de vapor. Las tablas de vapor son una colección tabular de las propiedades de una sustancia. Normalmente el agua es la más común, en la cual se presenta las propiedades de volumen específico, entalpía, entropía, energía interna en función o de la presión o de la temperatura. Básicamente hay 2 clases de tablas. Las de saturación, en la cual se tiene como entrada la temperatura o la presión. Y la otra clase de tabla es la de recalentamiento, en la cual tenemos las 2 entradas, temperatura y presión al mismo tiempo. Entonces se hace esta operación. Vayamos por partes. En el caso de la temperatura, como ven, desde el punto triple se tiene tabulado de manera equidistante. 5, 10, 15, 20, de 5 en 5. Y a continuación está la correspondiente presión de saturación. Esto es temperatura de saturación. Esto es presión de saturación. Y estos dos es cabalmente la curva de presión de vapor. Esos dos. Pero obviamente
a cada temperatura le corresponde además el volumen específico, la energía interna y en la otra hojita la entalpía y la entropía. Como es en estado de saturación, cada propiedad tiene 3 columnas, en la cual la primera columna es el valor correspondiente al líquido saturado y la tercera columna es la que corresponde al vapor saturado. Y la columna intermedia es el término de evaporación. Si ustedes suman a este valor, encontrarán este valor. O si restan a este valor, encontrarán este otro valor. Temperatura, tablas de saturación con entrada a temperatura. Lo propio es en el caso de la presión. Como ven, a ver, desde acá, 10 más 5, 15, 20, etc. Las tablas de presión y temperatura de saturación van desde el punto triple hasta el punto crítico, en el mismo formato. No vale la pena reiterar. Sí debemos hacer algún énfasis en las tablas de recalentamiento. En el caso de las tablas de recalentamiento, para cada presión tenemos una tablita particular. Una tablita particular. Es una colección de tablitas para cada presión. Esa, por ejemplo, es para 1600 kilopascales. Esa otra es para 2000 kilopascales. Como verán, la primera fila corresponde a saturación. Esa correspondencia de saturación es a estas coordenadas, a 1600 kilopascales, 57.9. Para ese valor, a saturación, el valor será 0.012, volumen específico, energía interna 407.11, etc. En la gráfica estamos viendo los estados, los valores de saturación a 3000 kilopascales y 86.2 grados centígrados. Los valores serán todos estos. Perdón. Ahora, ¿por qué he graficado estos? Porque tiene su razón de ser. Fíjense, aquí hay a 60 grados centígrados, zaita, zaita, zaita y zaita. Del mismo modo, a 90 grados centígrados, acá hay zaita, zaita, zaita y zaita. Y para 100, también hay zaita, zaita, zaita y zaita. ¿Qué significa? Como esto es una tabla de recalentamiento, significa que a 2000 kilopascales y a 60 grados centígrados, el refrigerante R134A, del cual es esta tabla, no está en fase de vapor recalentado. Está en fase de líquido vapor. Del mismo modo, el refrigerante R134A a 4000 kilopascales y a 90 grados líquido vapor, a 100 grados centígrados líquido vapor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pregunto, 60 es mayor que 67.5. 60 es mayor que 67. No, ingeniero. No. 70 es mayor. Sí. Hay valores. ¿No es cierto? Aquí abajo lo propio. 90 grados centígrados es mayor que 100.3. Sí, ingeniero. 90 es mayor que 100. Ay, no, ingeniero. Es dos. Entonces es mezcla líquido-vapor.
Pregunto, ¿100 es mayor que 100.3? No. No. Sigue siendo líquido vapor. Ahora, en el caso de 110, ¿110 es mayor? Sí. Por tanto, los valores existen y estamos en recalentamiento. Cuando hagan la interpolación, entonces van a tener que usar este valor de temperatura para estos valores y este otro con estos valores, ¿no? Bien, ya me adelantó un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber el volumen específico del vapor saturado a 23 grados centígrados? ¿Qué tengo que hacer? Interpolar. Interpolación sencilla. ¿Por qué? Porque es solamente una variable o una sola vez. Eso se hace en saturación. Pero hacemos interpolación doble cuando estamos en tablas de recalentamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero conocer la entropía a 1870 kilopascales y a 128 grados centígrados? Tengo que interpolar porque está al medio, acá y acá. Entonces, primero interpolo por presión, luego por temperatura, o si quiero, primero interpolo por temperatura primero y después interpolo por presión. Los dos nos van a dar el mismo resultado. Ese proceso de cálculo se denomina interpolación doble. Esa sería la primera presentación. Continuamos. Ahora hacemos la segunda presentación, que es ya el balance. ¿Cómo hacer el balance? Ya más referido a nuestra práctica. Esto que hemos hecho es una muy rápida pasada de lo que es propiedades de las sustancias puras, algunos conceptos que son necesarios que sepamos, y ahora más nos vamos a enfocar a nuestra práctica. Y para ello tenemos que hablar de balance de energía en sistemas abiertos o la popularmente conocida ollita a presión. Como veremos, aquí tenemos vapor de agua y aquí tenemos agua líquida y aquí está representada nuestra estufita, ¿no? Obviamente esto es un dibujo, ¿no? Porque esto no podría estar de esa manera, ¿no? Suspendida en el aire prácticamente, pero sirve como referencia. Primero que nada tenemos que hablar de la presión atmosférica. ¿Y por qué tenemos que hablar de la presión atmosférica? Porque la presión atmosférica varía de acuerdo a la altitud en la cual nos encontremos. Por ejemplo, a nivel del mar, vale decir a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión es 1013 milibares, 760 milímetros de mercurio o un bar de presión, ¿no es cierto? Eso en el caso, por decir, de, qué sé yo, a ver, Río de Janeiro, Iquique, Calama, Buenos Aires, en fin, a nivel del mar. No es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos más o menos por acá, en Sucre, la presión es atmosférica, 724 milibares, 543 milímetros de mercurio o 0,714 atmósferas, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué es importante la presión atmosférica? Porque el agua, porque nuestro líquido de trabajo va a ser agua,
¿no es cierto?, ebulle en función de la presión atmosférica. A nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Y si uno se sube al monte Everest, que está a 8.000 y pico metros sobre el nivel del mar, podrá constatar de que el agua ebulle a 75 grados centígrados. Y en el caso de Sucre, nosotros vamos a verificar de que el agua ebulle aproximadamente a 91 grados centígrados o 90.7 grados centígrados. Eso lo vamos a determinar cabalmente nosotros. Yo les estoy adelantando que va a rondar por ahí. Diagrama de fases. Esto lo he tomado de Wikipedia, es de las muy pocas cosas que Wikipedia tiene. La mayoría son simplemente basura. Pero fíjense, esta es excelente. Esta es la curva de saturación sólido-vapor hasta acá y continúa de una forma muy uniforme hasta el punto crítico, la zona de saturación líquido-vapor del agua. Y está este gráfico es a escala. Excelente gráfico, ¿no? Fíjense la cantidad de estados de sólido que existe. La curva, esta es representada por la presión de vapor, ¿no? Punto de ebullición a una atmósfera, en fin. Bastante interesante. Diagramas, temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, que no viene al caso abundar porque ya hemos hablado. Las curvas de presión de vapor responden a esta forma. Aquí vemos de éter dietílico, benceno, agua, tolueno, anilina, todos responden y son más o menos de esta forma muy uniforme y regular. Ya conocemos las ecuaciones de Antoine, Harlacher. Aquí están las referencias de donde hemos sacado las constantes. Pauling-Prausnitz, Zeid-Prausnitz, Pauling-Prausnitz. Lee Kistler es sacado de Smith-Van Ness. Y bueno, todo eso ya prácticamente hemos hablado hace unos minutos atrás. Ahora hagamos el balance de energía de un sistema abierto. No se asusten, no vamos a poner gente dentro de nuestra olla a presión, sino es solamente una representación por el cual aquí hay agua líquida y por efecto de la energía que se añade en forma de calor, parte del líquido se va a evaporar y en determinado momento, cuando la presión de operación sea tal, este tapón que está sujetando acá, impidiendo que el vapor que se genera acá salga, pero cuando empieza a escapar, es que hemos llegado a condiciones de operación. En ese punto en el cual está saliendo vapor, es que hacemos el balance de energía. Porque ahí las condiciones no varían. Está en estadio estacionario, prácticamente el tema de la presión y temperatura, básicamente. Obviamente se va a consumir la masa, ¿no? Pero va a ser un pequeño, y cabalmente vamos a tener que calcular esa masa. Ahora bien, la frontera de mi sistema es todo esto. Toda la parte interna, la cara interna de mi ollita. No solamente el agua líquida, también la parte del vapor,
Reitero, toda la parte interna de mi olla es la frontera de mi sistema. Y como ven, parte del vapor está atravesando la frontera y esa cabalmente es la definición de sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que permite la transferencia de masa y energía a través de la frontera del sistema o del límite del sistema. Bien, sigamos. Primero que nada, tenemos que hacer un balance, habíamos manifestado. Y para hacer un balance, si nosotros somos economistas, diremos entradas menos salidas igual a acumulación. Lo que entra menos lo que sale es igual a la acumulación. Y la acumulación es una derivada, es un cambio. Si hacemos el balance de masa en un sistema abierto, vamos a tener flujo de masa que entra a mi sistemita, a mi ollita, al sistema definido, ¿es verdad? Menos flujo de masa que sale es igual a acumulación. Variación de la masa respecto del tiempo. Esa es la aplicación primera. Ahora tenemos que hacer las simplificaciones del caso. Y como no hay masa que entra, porque, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos vertido una cantidad de agua a nuestra olla, la hemos tapado y posteriormente hemos empezado a darle calor. Por tanto, como ya hemos tapado, ya no entra, no hay masa, flujo de masa que entra. Sí hay flujo de masa que sale, que es este vaporcito, pero eso es masa que sale. ¿De acuerdo? Por tanto, si no hay nada que entra, mi ecuación diferencial se resume a solo esto. En este punto, como yo soy capísimo en la resolución de ecuaciones diferenciales, como esto es un flujo, puedo multiplicar todo por dt, ¿no es cierto? De tal suerte de que voy a tener solo delta M y dm. Y prácticamente estaría a punto de resolverse mi ecuación diferencial. Sin embargo, aquí tengo que hacer una precisión matemática. La masa que sale es una diferencial inexacta. Vale decir, es una propiedad de línea o de recorrido. En cambio, dm es una diferencial exacta. Vale decir, es una propiedad de estado. Y por tanto debemos integrarla entre un estado inicial y un estado final. Propiedad de línea, propiedad de estado. Ambas integraciones son casi similares, pero hay que tener el cuidado matemático de diferenciarlos. Si yo integro la integración de una diferencial inexacta es este número, en cambio de la diferencial exacta es una diferencia de los estados integrados, voy a tener finalmente esta ecuación que yo la voy a denominar 1. Anótense.
Y obviamente, si multiplicamos por menos 1, masa que sale es igual masa inicial, lo que había al principio, menos lo que quedó al final. ¿No es cierto? Entonces está muy bien y representa la condición o la situación física establecida. Ecuación 1. Ahora aplicamos el balance de energía para un sistema abierto. Hacemos lo mismo, entrada menos salida igual a acumulación, con el ingrediente de que aquí hay flujos puros de energía que ingresan y flujos puros de energía que salen. Bajo esas condiciones vamos a tener esta expresión, en la cual aquí está representada la energía que ingresa a mi sistema asociado a la masa que entra, menos la energía que sale asociada a la masa que sale, más un flujo puro de energía, calor, menos un flujo puro de energía, trabajo, que va a ser igual a la variación de la energía en el sistema o en el volumen de control según se trate. Esa es la aplicación del balance de energía a mi sistema, a mi ollita. Si yo hago las simplificaciones que ya hice en el caso de el balance de masa, veré de que como no hay masa que entra, todo esto se hace cero. Ahora bien, no hay cambios apreciables de energía cinética. Por tanto, acá y acá se me van. Son despreciables. Lo mismo el caso de la energía potencial acá y acá. 0, 0, despreciable, tendiendo a 0, matemáticamente hablando. Y en el caso de los flujos puros, efectivamente le estamos dando calor, pero no estamos sacando trabajo. No estamos sacando trabajo de nuestra ollita. Por tanto, trabajo 0. Y si simplificamos, tendremos esta ecuación. Esto es fácil de integrar, esto es fácil de integrar, esto hay que hacer todavía un análisis. Recuerden en ecuaciones diferenciales, poner una variable en función de la otra. ¿No es cierto? Vale decir, tenemos que sacar fuera del signo de integración algo. Si hacemos un análisis, habíamos dicho de que cuando estamos en estado de líquido-vapor, por más que le dábamos energía, la temperatura, recuerden, era 100 grados centígrados, ¿no ven? En calentamiento, y la presión seguía siendo una atmósfera. Por tanto, en el cambio de fase, la temperatura y la presión no varían. Como esas dos son constantes, lógicamente las otras propiedades como la entalpía, energía interna, volumen específico, etcétera, también son constantes. Como corolario, en consecuencia, la entalpía puede salir fuera del signo de integración y ya está resuelto mi problemita, con la salvedad de que esto es una diferencial inexacta, esta también, y esta es una diferencial exacta. Integrando, voy a tener esto, perdón, que yo denomino ecuación 2.
Entonces tenemos ecuación 1 del balance de masa y la ecuación 2 del balance de energía. ¿Qué pasa si reemplazo la ecuación 1 del balance de masa en la ecuación 2 del balance de energía? Voy a tener esta expresión que la denomino ecuación A, en la cual valores conocidos son entalpía que sale, masa inicial, calor, energía interna inicial y masa inicial. Esos son conocidos. Son valores conocidos. No así la masa inicial en rojito, masa final, perdón, masa final, y en verdecito energía interna final. Como están viendo, tengo dos incógnitas y tengo una ecuación. ¿Puedo resolver? Pregunto. No, ingeniero. No se puede. Tengo que encontrar otra relación. Acuérdense de la primera presentación, les había dicho de que en la fase de mezcla líquido-vapor, había una relación por la cual toda propiedad de la mezcla era igual a las propiedades del líquido y del vapor afectadas por la calidad. Eso les dije. Por tanto, hago eso. Y digo, energía interna final es igual a la energía interna del vapor, energía interna del líquido, afectado por la calidad. Esa la denomino ecuación B. Por tanto, tengo calidad, masa final y energía interna final. En resumen, 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Puedo resolver? No, ingeniero. Tampoco. Tampoco puedo resolver. Pero yo puedo hacer la misma utilización de esta ecuación para el volumen específico. Yo digo, volumen específico es igual al valor del vapor, al valor del líquido, similar a esto, ¿no ve? Pero, como yo soy bandido, ¿no ve? Utilizo la definición de volumen específico que es igual a, ¿qué es volumen específico? Es volumen dividido entre masa final, masa del sistema. Por tanto, esta sería la ecuación C. Esto nada que ver, ¿no es cierto? Esta es la definición de volumen específico. Por tanto, ahora sí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas que eso sí puedo resolver. Y eso ustedes lo van a resolver. Con lo cual, habríamos terminado de desarrollar, de obtener el balance de energía.
Aquí vamos a hacer un descanso, una parada, porque en el eCampus va a estar toda esta parte del procedimiento, de los objetivos de la práctica, determinar la presión atmosférica en Sucre por 5 métodos, 4 correlaciones, ecuaciones de vapor, comparar la presión. Una cosa, nosotros vamos a determinar estas presiones de vapor que van a ser experimentales. Y vamos a tener la del CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que nos dará el exacto. Entre los dos podemos encontrar error. El objetivo 3, yo se los acabo de hacer, aplicar el balance de energía, acabo de hacerlo. Recuerden que es cuando llega a su presión de operación, no es desde el principio. Cuando llega a su presión de operación, cuando las propiedades permanecen constantes. También vamos a encontrar la masa final del agua de manera teórica con el balance y de manera experimental por diferencia. Lo que había antes menos lo que se quedó. También podemos hacer error. Hacemos perfiles. Presión, operación, temperatura, operación versus tiempo. ¿A qué se refiere perfiles? Supongamos la temperatura de operación respecto del tiempo. Vamos a ver que la temperatura de operación va a tener este comportamiento. Vale decir, nosotros vamos a temperatura, tiempo, vamos a tener lecturas y con ayuda del Excelcito nosotros vamos a poder unirlo. Ese comportamiento de esta propiedad en función del tiempo se denomina perfil. Y vamos a ver que el caso de la presión será así. ¿De acuerdo? Eso sería la presión a distintas escalas, por si acaso. Graficar el proceso, no sé si podrán, ninguno de mis estudiantes en ningún semestre ha logrado hacer. Procedimiento de la práctica, reitero, va a estar en el eCampus, pueden tomarlo de ahí. No es necesario que ahora lo diga. Pueden leerlo. Esa es la primera parte de la práctica. Luego vamos a hacer en otro lugarcito otra práctica más pequeña para determinar la presión atmosférica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar una cantidad de agua en un vasito de precipitados, vamos a poner un termómetro y posteriormente le vamos a nuevamente calentar. Pero fíjense, este vaso está abierto a presión atmosférica. La olla a presión está cerrada, ¿no es verdad? Esto está abierto. Por tanto, cuando ebulle la presión del agua, se va a igualar a la presión atmosférica. Como se iguala, entonces podemos encontrar la presión atmosférica para esa temperatura. Ahí está el procedimiento y ahí está. Con lo cual habríamos concluido.